Y bueno, te decía que al primero que llamé esa mañana fue a Miguel Ángel Toma y ahora está en línea con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Recordando esto, yo decía que es el magnicidio que avergüenza a todos los argentinos, ¿no? Sí, realmente hayan pasado 11 años y todavía no tengamos una idea clara y precisa de quiénes fueron los ejecutores materiales, no significa que no tengamos claro quiénes fueron los autores intelectuales Obviamente. y en gran parte los que apoyaron el accionar de esos autores materiales. Concretamente, el asesinato de Alberto Nisman se debió a que se negó a dejar de investigar a Irán y a Hezbollah como responsables del atentado, exigencia que le planteaba el gobierno de la época, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, que habían decidido ya desde el año 2010 avanzar en un acuerdo de impunidad con Irán a través del famoso memorándum, ¿no? Y en ese sentido, Alberto Nisman era una piedra en el zapato. Claro. ¿Por qué? Porque se negó sistemáticamente a dejar de investigar la verdad. Consecuentemente, había que eliminarlo. Y no solo lo eliminaron a él, sino que además hicieron una purga feroz en todos los oficiales de inteligencia que colaboraban con Alberto Nisman en la investigación. Insólitamente, paradojalmente, a raíz de un decreto que había firmado el propio Néstor Kirchner cuando crea la UFIAMIA. Claro. Y que fue una idea que el propio Eduardo Duhalde le transmitió en su momento cuando estábamos por terminar el mandato de Duhalde. Yo recuerdo haber hablado con el presidente Duhalde y sugerirle la idea de armar una unidad fiscal especializada solo en el atentado a la AMIA. Habíamos terminado, recordarás, el informe famoso Sí. Sobre el atentado, y además le había sugerido a Duhalde que también fuera Alberto Nisman el responsable. Duhalde me contestó en aquel momento que bueno, que ya estábamos terminando el mandato y que en todo caso él se lo iba a comunicar y le iba a hacer llegar esta sugerencia al nuevo presidente, que era Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner evidentemente tomó esa sugerencia y la ejecutó. Constituyó la UFIAMIA, lo nombró Alberto Nisman y además, recuerdo que hasta salió publicado periodísticamente, lo ponía a Jaime Estiuso y a todo el equipo de la Secretaría como auxiliar de la investigación para continuar lo que ya habíamos hecho con el informe AMIA, ¿no? O sea, todo esto fue la situación por la cual se genera la UFIAMIA, se continúa la investigación basada en el informe. Realmente Nisman hizo una tarea extraordinaria, acompañado y sostenido en la investigación por la gente de la estructura de inteligencia. Y bueno, cuando el gobierno de Cristina Fernández decide alinearse con los peores del barrio en América Latina y con China, Rusia e Irán en lo internacional, bueno, había que eliminar a los que molestaban. Así terminó la vida de Alberto Nisman. O sea, hay un momento que esto viene todo, porque cuando vos empezás a unir las piezas te cierran todos. Hubo un momento donde se empezó a hablar más o menos peste de Estiuso. Y yo me acuerdo haber hablado más de una vez con vos, que vos manejaste la Secretaría de Inteligencia, que lo das como uno de los tipos más capaces que habías conocido. Corregime si no es lo que tengo en mente. Sí, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Aunque parecía políticamente incorrecto, yo lo voy a seguir diciendo porque, digamos, Jaime Estiuso fue mi director de operaciones cuando yo ejercía la conducción de la Secretaría. Y realmente conozco lo que es su accionar y su excelencia como oficial de inteligencia. Consecuentemente,
voy a seguir sosteniendo que es el mejor oficial de inteligencia que he conocido. Y mirá, Carlos, que conozco no solamente los de acá, Claro, conozco claro. también los de afuera. Por eso digo que tu palabra en esta, calificando a alguien, no es la palabra de cualquiera. Ahora decime, en aquel momento y con este cambio geopolítico que había decidido la señora, ¿se arma una inteligencia paralela a la CIDE manejada por Milani, no? Sí, entre el 2010 y el 2014, esto está planteado en un artículo que publiqué en el diario Clarín, comienza un proceso de desfinanciamiento de la CIDE entre el 2010 y el 2014, precisamente todo el periodo en que se va gestando el memorándum con Irán. La Secretaría de Inteligencia es desfinanciada, se le incrementa su presupuesto en esos 4 años solo en un 34-35%, por supuesto muchísimo menos que la inflación de la época, mientras que a la estructura de inteligencia militar, en un país que no tiene hipótesis de conflicto convencionales, por lo menos en aquella época, se le aumenta un 136% el presupuesto. Caramba. Era evidente que se estaba generando una estructura de espionaje interno como mecanismo de control y de represión social en cabeza militar, como en las mejores épocas del terrorismo de Estado. O sea, esta es la gran paradoja y la gran hipocresía de los gobiernos autoritarios de pseudoizquierda, ¿no? Que se llenan la boca con los derechos humanos y bancan a toda la lacra vinculada a los negocios sucios que se hacían con ocasión de los derechos humanos, y al mismo tiempo generaban una estructura de espionaje interno destinada básicamente a descalificar y agredir a todos los que no pensaban de la misma manera, fueran periodistas, curas, empresarios, políticos opositores o cualquiera que no estuviera de acuerdo con el diktat del gobierno de Cristina Fernández y del kirchnerismo de turno. Y quien se negaba a seguir sus instrucciones era eliminado. Así este es el caso concreto de Alberto Nisman. Decime otra cosa, Miguel, a ver si yo estoy equivocado. Además hay una ley que prohíbe que se haga inteligencia interior, ¿no? Que se haga este tipo de cosas. Sí, es la ley 25.520, que lamentablemente ahora ha sido modificada en muchos aspectos por este último decreto de necesidad y urgencia, sí, ¿no? Pero la ley 25.520 es terminante en términos de prohibir cualquier tipo de acción de inteligencia sobre cualquier actividad lícita, o por motivos de credo, raza, religión, claro, pensamiento político o cualquier otra cuestión que no esté que no constituya una actividad ilícita, ¿no? Decime, Miguel, hay muchos países en el mundo que con la cantidad de audios que escuchamos, me acuerdo de Díaz festejando la firma del memorándum, todo lo que se hablaba, era absolutamente todo, se escuchó todo, no quedó dudas, a nadie le quedó dudas de todo lo que venía ocurriendo. En el medio se produce un incendio en la Casa de Gobierno donde se quema toda la, no sé si filmografía o qué, de los ingresos y egresos. Cuando hemos escuchado a Delía hablando con este señor Yusuf, que le decía, estoy saliendo ahora de la Casa de Gobierno, me reuní. Todo eso queda en la nada, no están esos audios, se los escuchó. No, pero independientemente de que se ha destruido muchas pruebas, no nos olvidemos que la principal destrucción de pruebas sobre el tema de Nisman fue esa manada de búfalos que permitieron ingresar en su departamento cuando fue descubierto el cuerpo. Pero bueno, independientemente de eso, la justicia, aunque tarde, llega, ¿no? Este año va a haber 2 grandes eventos vinculados a esto. Primero, el juicio en ausencia, sí,
por los responsables del atentado a la AMIA, que implican 7 iraníes, algunos de ellos todavía en funciones de altísimo poder dentro del régimen teocrático de Irán, caso de Ahmed Bahidi, por ejemplo, el jefe de las fuerzas Al-Quds, y 3 libaneses pertenecientes a Hezbollah. Ese va a ser un dato importante porque va a haber condenas sin duda. La segunda cuestión es el juicio por el memorándum con Irán. Claro. Donde se van a establecer las responsabilidades más allá de todo el intento de destrucción de pruebas, etcétera. Y finalmente, bueno, falta que se avance más rápidamente en la investigación del asesinato de Nisman. Pero estos 2 elementos que se van a desarrollar este año, para mí tienen una importancia significativa en términos de esclarecer la verdad sobre toda esta cuestión. Yo comentaba en el inicio del programa que un departamento donde, no sé, entras a hacer a mi casa a buscar huellas digitales y no hay una sola huella mía, no de la persona que me ayuda en la tarea de la casa, de mis hijos, no, mía. O sea, no había una sola huella de Alberto Nisman en su propia casa. Bueno, digamos, la cantidad de pruebas y de elementos que indican la responsabilidad y la intencionalidad de quienes ingresaron de destruir la escena del crimen para evitar su esclarecimiento es más que manifiesta, ¿no? Ahí, escucharon, hasta comían tomando los alimentos que estaban de la heladera de Nisman. La fiscal Fein pisando la sangre en el baño, tomando la pistola ensangrentada sin guante, una cosa. Es más, cuando se hace la pericia sobre la pistola, no aparecen manchas es decir, no aparece ningún tipo de huella de pólvora en las manos de Alberto Nisman. Claro. Realmente, por eso la hipótesis del suicidio realmente se cae, pero se cae desde el primer momento, cuando se plantea el hecho de que Lagomarsino sale a decir que Nisman le había pedido la pistola, que Nisman lo había llamado, y cuando se hacen los cruces telefónicos es al revés, es Lagomarsino el que primero llama a Nisman, ¿no es cierto? Había que poner una pistola trazable para que sea realista la hipótesis del suicidio. Está todo concatenado, Carlos, es más que evidente. Bueno, ahora la justicia, gracias a Dios, que la Cámara de Casación, la Sala de la Casación, que determinó efectivamente la validez de la investigación, habilitó el juicio en ausencia. Así que esperemos que todo esto avance y también lo del memorándum con Irán, ¿no? Sí, yo recordaba, ya que nombramos a la fiscal Fein, ¿vos te acordás esa declaración cuando dijo lamentablemente no había pólvora en las manos del fiscal, sí, con lo cual no era lo que queríamos nosotros, que era un suicidio, ¿no? Sí, no podíamos avanzar en la hipótesis del suicidio. Claro. Bueno, más claro agua. Otra cosa, Miguel, que yo no sé por qué hay cosas que las vemos y no sé si las tomamos como que son normales, pero yo me acuerdo haber visto a Sergio Berni salir con portafolio, salir con elementos de la casa de Nisman esa madrugada. Mira, hay un dato que es central acá, que es el intento de ingresar en la computadora de Nisman por vía remota. Sí. El dato ahí, lo que se estaba buscando es saber cuáles eran las pruebas que iba a incorporar el día lunes el fiscal luego de haber hecho la denuncia. Sí. Porque Nisman hace la denuncia en la semana, hace todo el raíz televisivo, se compromete a ir el lunes al Congreso a exponer las pruebas que ella había juntado al respecto e inmediatamente después presentar las pruebas en la justicia. O sea, para llenar la denuncia que había hecho, para agregarle toda la prueba existente. Lo matan antes que ocurra eso. Claro. De todos modos, como la prueba estaba en el juzgado, en la UFI, AMIA, personal
de la Fiscalía, con un gran coraje, toma esa prueba e igual el lunes la incorpora. Con lo cual, el elemento fundamental, que era matar a Nisman para que no presentara la prueba, igualmente, y gracias a la actitud de esos funcionarios, la prueba se ingresó y está en la justicia, ¿no? Miguel, te hago la última, y esta ya tiene que ver con inteligencia, ya no del pasado, sino del futuro. Vos viste que Irán calificó de inaceptable la decisión que tomó el gobierno de Javier Milei en declarar terrorista al grupo Al-Quds, pero lo que dijeron es peligroso desde el punto de vista político y que es inaceptable y que en alguna manera va a haber una respuesta. Yo lo veo como una amenaza, ¿no? No tengas duda, clarísimo, es una amenaza. Y por eso te hago tanta referencia a estos dos juicios que se van a hacer este año. Claro. Porque van a estar en la mira del mundo. La Argentina con estos dos juicios va a estar, digamos, en el centro del interés mundial, dado que hoy el tema del terrorismo, el conflicto en Medio Oriente, la crisis interna de Irán, etcétera, ocupa gran parte del interés de la prensa mundial y de la opinión pública. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya de por sí teníamos el riesgo de que hubiera un tercer atentado, ahora acaban de decirte, mira, te la vamos a poner. O sea, cuidado con esto, yo creo que ahí esta es una alerta muy significativa que tiene que tomar la estructura de inteligencia de la Argentina y ponerse a trabajar en serio en lugar de hacer decretos que realmente no sirven para nada, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora viene la segunda. ¿Pensás que estamos en alguna medida que la inteligencia argentina está capacitada como por lo menos para evitar lo que probablemente, roguemos que no, pero que es la idea de esta gente que nos ha amenazado? Mira, hay que reconocer que la estructura de inteligencia que heredó este gobierno es una estructura absolutamente desmantelada, destruida. Habíamos pensado que teníamos la expectativa que durante el gobierno de Mauricio Macri se mejorara, lamentablemente no ocurrió. Y directamente ya con el gobierno de Alberto Fernández terminaron de destruirla, con la famosa decisión de Cristina Camaño, cuando envía sin testar el libro de movimientos a la justicia que estaba investigando, creo que el posible espionaje sobre Lara San Juan. Entonces, directamente poniendo en riesgo la vida de un montón de gente que tenía que estar en anonimato, ¿no? No, por supuesto, hasta la persona, el oficial que teníamos en el Líbano. Claro. Imagínate. Bueno, tuvo que salir volando porque si no lo mataban. Pero en fin, lo cierto es que destruyeron. Este gobierno ha heredado esta realidad. Ahora, lamentablemente, no ha avanzado demasiado. Hubo un intento cuando fue la gestión de Sergio Neifer de profesionalizarla, ¿no? Incorporando algunos cuadros que digamos tienen experiencia. Ahora, lamentablemente con este decreto, no sé, yo creo que desde todo punto de vista se está yendo en un camino equivocado. Y por lo tanto, el temor de que la amenaza se concrete, para mí es grande, ojalá no ocurra, pero creo que hay que estar muy alerta y yo no sé si tenemos el instrumento lo suficientemente adecuado, yo creo que no, como para que este tipo de amenazas no se concreten, ¿no? Miguel Ángel, como de costumbre, te agradezco estos minutos en un día muy especial por la fecha y por lo que tanto te has ocupado de este tema, y creo que sos una de las personas que más sabe de este asunto, así que bueno, nada, te mando un abrazo grande y gracias por estar como siempre. No, al contrario, muchas gracias a vos por llamar, Carlos, un abrazo. Otro para vos. Miguel Ángel Toma hablaba con nosotros, de este suceso que yo insisto,